El libro de Daniel ilustra claramente las consecuencias de rechazar al Creador. La historia muestra cómo, en lugar de escoger la guía de Dios, el ser humano terminó bajo el dominio de reyes, que como humanos al fin con marcada propensión al mal, lo cual trajo opresión y sufrimiento. La realidad aquí es que Dios nunca deseó que Satanás, y mucho menos que la humanidad, cayese en pecado. Así que bueno, la rebelión fue una tragedia que trajo consecuencias bien profundas. Y esta realidad nos lleva a formular preguntas muy importantes, muy trascendentales. Por ejemplo, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Está Dios ausente? ¿Qué solución tiene Dios para este caos? Bueno, pues ahí tenemos la historia del Génesis, la caída, y también tenemos las profecías escatológicas de Daniel y Apocalipsis que explican tanto el origen del mal como su solución final, el reino eterno de Dios viviente. Así que bueno, durante toda esta semana estaremos estudiando, analizando y estableciendo aspectos comparativos entre el deseo de Dios y las decisiones humanas. Bueno, yo soy Pedro Carriles, pastor de la Conferencia del Sureste de California, y esto es Escuela Sabática al Punto. Algunos ven a Dios como ese ser que limita nuestra libertad porque nos dice qué no hacer para ser feliz. Pero la realidad es que señalar a Dios de controlador o de limitar nuestra libertad porque establece límites a sus criaturas es culparnos a nosotros mismos porque hacemos exactamente igual con nuestros hijos con el fin de que sean verdaderamente libres y evitarle daños mayores. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo previene de caminos torcidos? Con Dios pasa igual. Por ejemplo, allá en el Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, cuando dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí el texto resalta que el primer mandato en la Biblia no fue una prohibición arbitraria, como piensan algunos, sino un don divino vinculado a la libertad, a la vida, vinculado a la comunión con Dios, que es un don, es un regalo que se relaciona con la vida y la gracia. De modo que para Adán y para Eva, obedecer no era solo cumplir una orden, sino participar de la bendición de la vida misma en plena libertad. La desobediencia, por el contrario, traería muerte, no como castigo divino, sino como consecuencia inevitable de separarse de la fuente de vida. Así que te lo pongo de esta forma: si desconectas un aparato electrónico de la fuente de alimentación, ya sea un televisor o una nevera, lo que sea, como consecuencia, ¿qué sucederá? Pues dejará de funcionar. Y en la vida sucede igual. Es la ley de la decisión frente a la ley de la consecuencia. Amigo, la libertad no es hacer lo que tú quieras, porque puedes hacer todo lo que quieres y permanecer encadenado a un vicio, permanecer encadenado a una inclinación que no te deja libre y te hunde en la depresión, en la quiebra. Ahí tenemos al drogadicto, se droga porque quiere. El sicario hace su trabajo porque quiere. El que toma alcohol también toma porque quiere. Ahora te pregunto, ¿son libres? Claro que no. Porque la libertad es estar bajo la cobertura de algo que no limita tu crecimiento. Es estar conectado, como dije anteriormente, a la fuente de alimentación correcta. ¿Ok? Bueno, pues ahora volviendo al Edén, la transgresión del mandamiento en el Edén significó más que comer de un fruto, fue un acto muy serio, fue un acto de desconfianza en Dios y un intento de autonomía humana, un intento de desenchufarse de la fuente de energía. En consecuencia, el pecado se introdujo, con el pecado se introdujo la muerte trajo sufrimiento, separación de Dios y la pérdida total al acceso, ¿no?, del árbol de la vida. Y esta elección de gobernarse a sí mismos, en lugar de rendirse al gobierno divino, se repite vez tras vez en la historia de la humanidad y ha traído consecuencias muy tristes, desastrosas. Y la Biblia profetiza el curso general de esta sucesión de poderes de manera increíble. Por ejemplo, en el libro de Daniel, que está escrito en arameo y en hebreo, presenta
el destino de los imperios humanos y el destino de Israel. Ahí tenemos Daniel capítulo 2 y capítulo 7, la visión de las estatuas, de la estatua de Nabucodonosor, las bestias que representan la sucesión de reinos mundiales como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y el propósito aquí es mostrar que todos los imperios humanos fracasan y solo el reino de Dios será eterno. Por ejemplo, la estatua de Daniel 2 simboliza un poder que se degrada progresivamente, ¿no? Primero empieza con oro, luego sigue con plata, luego pasa al bronce, después al hierro y termina entonces con barro, finalmente golpeado por los pies con una piedra que destruye toda la estatua que señala el gobierno eterno de Dios. Y en Daniel 7 aparecen las bestias, que representan la misma consecuencia histórica, pero con un poco más de detalles, que a la verdad son impresionantes, son sorprendentes. Y es cuando aparecen también otros simbolismos, por ejemplo, como el mar. En Daniel 7.2 conecta el mar con la inestabilidad política y la inestabilidad espiritual, además de multitudes de pueblos, ¿no? Dice allí, habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Este versículo es clave porque introduce la visión de las 4 bestias que salen del mar, las cuales representan reinos que surgirían en la historia. Pero bueno, al fin llega con la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo, que recibe el dominio eterno. Amigo, el ser humano siempre ha soñado en su idilio con un mundo diferente, pero han pasado milenios y no lo logra. Recientemente, el optimismo del siglo XIX sobre el progreso humano fue también destruido por las guerras del siglo XX. Y a pesar de tantos avances científicos, el deterioro moral ha sido constante y en consecuencia hoy tenemos una generación muy instruida, sí, con una herencia de información tremenda, sí, pero con una desorientación increíble. Los metales degradados de la estatua de Daniel 2 ilustran precisamente esto, que la historia no es una línea ascendente de la evolución, sino una caída progresiva. Pensadores como Darwin, como Carlos Marx, creyeron también en el progreso humano, pero sin Dios. Y la realidad muestra que sin una base espiritual, sin meter a Dios en la fórmula, el poder humano lleva a un desastre inevitable. Solo el reino de Dios es justo, solo el reino de Dios es estable, es eterno. Lo demás es pura utopía. Así que bueno, en la medida que estudias con detenimiento este libro, entiendes que estas profecías no solo denuncian el orgullo de los imperios paganos, sino que también corrigen al pueblo de Dios por haberse apartado de su gobierno. Hay muchos ejemplos que pudiera ponerte en la Biblia al respecto que refuerzan esta idea. Por ejemplo, ahí tenemos el cautiverio de Babilonia, que fue una consecuencia de haber pedido un rey y despreciado la dirección divina, porque se desenchufaron de la fuente de vida y de justicia. Así que el mensaje profético también se convierte en una llamada de atención para la iglesia de hoy. Pero bueno, regresando a la estatua de Nabucodonosor, este hombre que manda construir esta estatua completamente de oro como una respuesta arrogante a la visión de Dios, en lugar de aceptar el juicio divino, intenta perpetuar su propio dominio. Y esta actitud es un ejemplo muy claro del orgullo humano que intenta resistir el plan divino. Esa actitud se repite milenio tras milenio. Por eso la profecía de Daniel 2:44 afirma que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, un reino que pondrá fin a todo el dilema humano. Aquí el reino de Dios es presentado como la única solución verdadera a la inestabilidad, la única solución real a la corrupción, a la violencia de los gobiernos humanos. Y este reino no se establece por medios humanos, sino por intervención directa divina. Ahora bien, avanzando un poco más allá en el tiempo, yéndonos más bien al fin, ¿no? Allá en Apocalipsis 13 vemos que Juan está en visión y ve una bestia que sube de la tierra, inicialmente como un cordero, pero que habla después como dragón. Dice allí Apocalipsis 13:11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amigo, este versículo
describe a la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y la imagen de tener dos cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, simboliza una apariencia mansa, una apariencia cristiana, pero con palabras y acciones inspiradas por el dragón, el diablo. Y esto se refiere, según nuestra interpretación, a los Estados Unidos, una nación que comenzó como refugio de libertad religiosa, pero que terminará siendo un perseguidor en el conflicto final. Esta nación jugará un papel importante, un papel fundamental en la imposición de leyes religiosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero bueno, aquí la buena noticia está en que la iglesia remanente nace en medio de este contexto de dificultad como movimiento que predica el evangelio eterno a todas las naciones. Ahí tenemos en Apocalipsis 10 cómo se presenta a un ángel o un ángel con un libro, ¿no? con un librito y en pie sobre el mar y sobre la tierra, simbolizando un mensaje mundial, tanto para gentiles como para creyentes. Y este mensaje culmina con la proclamación del reino del Dios eterno. También en Apocalipsis capítulo 14, verso 6 dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Es un mensaje central para la misión de la iglesia. Que diga, vi volar por en medio del cielo. Oye, aquí representa una rapidez y un alcance global de este mensaje. También que hay otro ángel implica que hay continuidad al mensaje anterior. Ahora, ¿qué llevaba ese ángel? El evangelio eterno, el mismo mensaje de salvación desde el Edén hasta hoy. Dice que para predicarlo, o sea, es un mensaje que debe ser proclamado, no puede ser guardado en silencio. Ahora, ¿a quién debemos decir? A toda nación, a toda tribu y toda lengua y pueblo. Un mensaje universal sin fronteras. Familia, la Biblia presenta con claridad bien precisa que los imperios humanos desaparecerán. Daniel 2 habla de una piedra que destruye la estatua y se convierte en un gran monte. Apocalipsis 21 y 22 describen la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva sin pecado ni muerte. Solo quedarán como resultado las marcas del sacrificio de Cristo. La redención es el centro de este nuevo reino. Y las heridas del Calvario serán el eterno testimonio del amor divino y del poder de redención. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, por favor déjanos un comentario diciéndonos qué piensas al respecto. Si no te has suscrito, suscríbete, déjanos un like, porque el Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California crea mensajes como estos pensando en ti. Dios te bendiga y te abrigue siempre.